en Salud, hoy hablando de diferentes áreas, de diferentes temas. Y ahora vamos a hablar sobre la ozonoterapia, una técnica complementaria a la medicina tradicional. Ya hemos hablado de este tema, pero es bueno recordarlo. La doctora Marta Ferrari nos amplía. Bueno, la ozonoterapia trabaja con el ozono, que es un gas que tiene 3 átomos de oxígeno. Este gas se forma en la atmósfera, nos protege de los rayos ultravioletas A y B, pero además es como una capa que protege sobre otras partículas que pueden ser nocivas para nosotros. En más o menos en 1840 en Alemania se dieron cuenta que posterior a las tormentas y descargas de rayos había un olor muy fuerte que hacía que la gente luego se sintiera muy bien y empezaron a investigar los químicos, qué era este aire, qué era este olor que producía en la gente un estado de bienestar. Bueno, se dieron cuenta que con la descarga de alto voltaje, los 2 átomos de oxígeno que respiramos se transformaban en 3, un gas insaturado que podía donar un átomo de oxígeno fácilmente y que además, como era insaturado, es decir, quiere decir que tiene una patita libre, puede captar radicales libres. Es muy interesante todo esto porque comienza la investigación desde esa época que se crea el primer aparato de ozono en Alemania. Empieza la investigación primero por los químicos, creado por el químico von Siemens, y luego va viendo que desinfecta el agua, desinfecta el aire, y posterior a las guerras, como no existía antibiótico, comienza a aplicarse en las heridas de guerra. Se dan cuenta que elimina las infecciones y entonces nuevamente siguen investigando estas características. A lo largo de los años se ha visto que el ozono tiene varias particularidades que son beneficiosas para la salud, y es antiinflamatorio, es desinfectante y es analgésico. Se ha ido ahora con las técnicas modernas, investigado sobre cómo actúa y desde dónde actúa. Entonces ahora sabemos mucho más qué hace el ozono y dónde va a actuar. Cuando las personas me preguntan, bueno, ¿y en qué me puede servir el ozono? ¿Cómo yo me puedo mejorar? Le digo, bueno, todo tipo de dolor tiene una acción analgésica porque primero es antiinflamatorio. Y tiene una acción en la zona inflamada muy importante porque primero desinfecta. Las zonas inflamadas son proclives a tener una sobreinfección, pero además tienen un pH ácido por estar inflamadas. Entonces la persona comienza a cambiar el comportamiento de sus tejidos. Bueno, soy médica, hice psiquiatría, hice una maestría en la Favaloro, psiconeuroinmunoendocrinología, pero siempre he tratado de integrar el conocimiento, sobre todo a partir de lo que los pacientes me plantean, y no tengo a veces herramientas para técnicas que la puedan ayudar. Así aparece el ozono y me voy a estudiar a Buenos Aires también. Esta técnica me impactó porque me parecía demasiado simple y con tantos beneficios. Yo me preguntaba si esto era creíble, y cuando empecé a ver los resultados científicos, los estudios que hay en muchos países, en Europa, en Rusia, en Cuba, en Canadá, en distintos estados de Estados Unidos, porque ellos tienen sus leyes particulares y que hay estados que lo trabajan y otros que no, y bueno, y en toda América, que ha crecido muchísimo. Lo osteoarticular, la desgaste de los discos intervertebrales, los pinzamientos, las contracturas, todos solemos maltratar a nuestro cuerpo y exigirle y cargar hasta que el cuerpo se queja, y ahí nos vamos dando cuenta que, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que además de cargar más de un lado que de otro, desequilibramos, que la contractura que hicimos nos altera el comportamiento de nuestra columna en su posición, que pinza de un lado y del otro no, y que muchas veces cuando el esfuerzo es brusco produce una hernia, o deportes extremos mal preparados. En esto el ozono es una maravilla, ayuda enormemente.
hace que la gente sienta que puede descansar mejor, a pesar de que no le podemos devolver el disco intervertebral gastado, no podemos devolver lo que se gastó, pero podemos generar un espacio de oxigenación y una relajación muscular que hace posible una función natural. Claro, ¿qué le explicamos? Ahora hay que colaborar, no se puede hacer lo que hacías a los 30, levantar un cajón o cosas pesadas y hacer cualquier cosa. Podés cuidarte de otra manera y esto va a funcionar bien en tu cuerpo. ¿Cómo sería el tratamiento con ozonoterapia para este tipo de patologías? O sea, ¿cuánto es la duración, las sesiones de cuánto? Claro, bueno, mira, el ozono en un paciente crónico tiene muchas sesiones porque es natural, es acumulativo y va trabajando, ingresando a la célula y trabajando adentro de la célula. Cuando el paciente tiene un cuadro agudo, por ejemplo, se cayó y se torció el tobillo, en 12 a 3 sesiones queda su tobillo igual al otro. Y puedo dar fe yo que varias veces me he torcido y no hago quietud, me pinchan con ozono y a las 3 sesiones yo ya tengo mi pie sin dolor, sin queja con la humedad, ¿no? El tema en las tendinitis, cuando son agudas también, las enfermeras o los que trabajan mucho con las máquinas de computadoras, ¿no? Eso también. 3 sesiones, 5 máximo, la persona no vuelve más. Incluso muchos, yo siempre sigo al paciente, lo llamo para ver cómo estás, si no apareció y no llamó, y me dice, ay, pero que ya no tengo dolor, estoy muy bien. Bueno, en cambio, en el paciente crónico que tiene una columna gastada, nosotros hablamos de 15, 18, 20. Cada caso, cada persona es un mundo distinto. No hacemos las mismas aplicaciones. Si bien siempre se inyecta ozono, no es lo mismo a cada persona en particular. En su manera de sufrir cada ser humano o de padecer o de su respuesta frente al estrés también es distinta. Entonces, hay personas que aguantan hasta que parece que se quiebra. Y hay otras que se consultan antes y que permiten que esto sea más corto. Con las palabras de la doctora Marta Ferrari y ozonoterapia nos vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más Salud Hoy.